tardes a todos y a todas. Y bueno, lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia hoy aquí, en esta charla, coloquio que nos va a impartir Alfonso Fernández. Agradeceros a todos, ya digo, vuestra presencia, y voy a presentar a Alfonso. Me he traído una chuleta para que no se me olvide nada de lo mucho que ha sido, ¿vale? Bueno, Alfonso Fernández Martínez, vasco de Bilbao, pues tiene un extenso y variado currículo. Licenciado en Química, ejerció de maestro, tras aprobar la oposición de primaria. De hecho, en algún sitio he leído y he oído que su vocación es realmente la de maestro. Fue asimismo profesor de secundaria de la especialidad de Física y Química, porque tus estudios fueron de licenciatura en Química, ¿no? Posteriormente ejerció la dirección de un instituto de educación secundaria en el País Vasco y ha sido igualmente responsable de convivencia en el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación. Y has participado de manera activa en la evaluación internacional de TIMSS, centrada en matemáticas y en ciencias, e igualmente en la evaluación de diagnóstico surgida de la LOE. En los últimos años de tu carrera profesional has sido inspector de educación y has ejercido además el cargo de inspector general en el País Vasco. Estás jubilado recientemente y es un amplio conocedor, pues, de temas importantes de plena actualidad, ¿no? Como son la dirección, como son la evaluación, la convivencia. Alfonso además ha estado desde sus orígenes vinculado con FEAE Euskadi, con FEAE estatal. De hecho, ha desempeñado cargos dentro de la Federación Estatal de Administradores de la Federación Europea de Administradores de la Educación, y vicepresidente primero, luego presidente del 2015 al 2019, y de hecho sigue formando parte en la actualidad de la Junta Directiva Estatal que preside nuestra compañera Azucena Gozal. Y además yo destacaría en ti, Alfonso, que fuiste, pues, un gran animador e impulsor de que en Cantabria surgiera FEAE. Fundamentalmente convenciste a Azucena, que fue a su vez la que nos metió a otros en este... Bueno, yo te diría de ti que eres un hombre inquieto, cercano, amable, discreto y sabio en lo tuyo. Que la educación ha sido y que sigue siendo una vocación en tu vida a la que has dedicado tiempo y esfuerzo. Y darte las gracias, Alfonso, por haber aceptado nuestra invitación y además sin dudar un momento, cuando me puse en contacto contigo. Por tu disposición siempre y en todo momento, por tu buen hacer y sobre todo por tu buen ser, ¿vale? Así que te vamos a escuchar, pero vamos, muy interesados, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Muy bien. Bueno, pretendo hablar con José Antonio de hacer una sesión dividida en dos partes. Una primera parte expositiva, donde os voy a contar ciertas cosas, os voy a ir desgranando una historia, ¿vale?, que tiene que ver con las direcciones y con algo pedagógico. Y una segunda parte más de debate, más de, bueno, pues para que habléis, para que intervengáis, para que opinéis y para que deis vuestros puntos de vista. Imagino y supongo que la mayor parte de las personas que estéis aquí habéis pasado por la dirección de un centro o por algún cargo directivo. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿La mayoría? Sí. Bueno, bien. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que pasar por la dirección de un centro proporciona un punto de vista que es muy difícil tener si no se ha estado en ese puesto. Creo que lo que os voy a contar hoy tiene mucho que ver con eso, desde un punto de vista, porque yo tomo uno de los puntos de vista para hacer la narración que os voy a hacer hoy, el liderazgo pedagógico, pero tiene mucho que ver con ese enfoque que solo se puede tener cuando uno está en la dirección de un centro. Cuando uno dirige un centro, cuando uno tiene la responsabilidad y asume la responsabilidad de llevar esa nave, ese buque, que es un buque enorme, ¿no? Imaginaos una empresa de 500, de 600 personas, lo que es eso, ¿no?
Eso no es una pequeña empresa, es una empresa enorme, ¿de acuerdo? Y llevarla a buen puerto, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo tengo hoy un peligro, ¿vale? Y es que empiece a alargarme y no os dé tiempo, espero que no, ¿eh? Voy a intentar ajustarme lo máximo posible al tiempo que hemos quedado para poderos contar y narrar, ¿eh? Bueno, también agradecer a los amigos que estéis aquí el haber venido, ¿eh? Mónica me ha hecho especial ilusión que estés hoy aquí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, dos cuestiones de contexto antes de empezar con esto. En educación no tenemos verdades basadas en evidencias irrefutables. Eso no existe. El nivel de desarrollo de la investigación educativa y de las prácticas educativas no nos han llevado a un sitio en el que digamos esto es así y es así de esta manera y hay que hacerlo así, y hay que hacerlo así en las aulas y hay que hacerlo así en los centros y las direcciones tienen que hacer este tipo de cosas y estas otras no las tienen que hacer, ¿no? Linda Hammond, quizás una de las mejores investigadoras de Estados Unidos, lo describió de una manera que me parecía que era muy brillante cuando le hacían una entrevista en un canal, por cierto, de Chile. Chile tiene unas cosas interesantísimas a nivel de dirección de centros. Si entráis en el canal oficial de Chile, lo veréis. Preciosas, no solo en el centro, en convivencia, muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Tienen unas cosas muy bonitas, ¿no? Ella decía que en la formación de los docentes teníamos 100 años de retraso con respecto a la medicina, ¿no? Porque se basaba en muchas cosas, en ocurrencias, en impresiones, en hacer las cosas de una determinada manera, y no tanto en aquello que ha aprendido la medicina a base de palos, ¿eh? Fijaros que Fleming descubrió los antibióticos en 1928, o sea, hace 104 años. Fijaros lo que ha trotado desde entonces la medicina y lo que era cuando erais pequeños y pequeñas y cuando yo iba al médico y lo que es ahora, ¿de acuerdo? En educación eso no lo tenemos. Esto es para deciros que aquí no hay verdades absolutas, ¿eh? Yo os creo que algunas de las cosas que os voy a decir están, diríamos, más asentadas desde el punto de vista de la investigación científica y de las prácticas y os sonarán más y estaréis más de acuerdo quizás en algunas otras, ¿no? Pero en la parte final, diríamos, hago un desarrollo más personal, ¿de acuerdo? Retomo parte de esas investigaciones y a la luz de lo que yo he vivido en la dirección de un centro y hago una propuesta de liderazgo pedagógico para las direcciones de los centros, ¿vale? Este es un matiz. Y hay un segundo matiz que también creo que tiene importancia, ¿eh? Y es, esto que os voy a contar hoy es una parte pequeñita, son 3 dosieres, de los dosieres de herramientas que publicamos en una revista, que es la revista DILE, Dirección y Liderazgo Educativo, que es la revista del Fórum, del FEAE, el Fórum de Administradores de la Educación del Estado español, ¿vale? En este caso de Cantabria, ¿eh? Bueno, los que editamos la revista somos la federación, es el foro, ¿vale? Y es un conjunto de dosieres que empiezan, diríamos, que abordan todos los liderazgos. Son muchos dosieres, son aproximadamente 15. Ahora vamos a editar con el propio FEAE un libro que pondremos a vuestra disposición. Pero lo que os quería contar es, esto es una parte reducida, una parte pequeña, ¿vale? Una parte pequeñita, ¿eh? Está en la revista DILE, para quienes seáis socios, está accesible, podéis entrar en esta, bajaros y yo luego os enseño los he traído aquí, bueno, están aquí, si no es nada raro, ¿de acuerdo? Yo me los impreso de esta manera, pero los tenéis disponibles, ¿eh? ¿Veis este, por ejemplo? Este es el primero del liderazgo pedagógico, ¿eh? Bueno, entonces esto está disponible. Y quienes no estéis en el FEAE, os animo vivamente a que os hagáis socios del FEAE de Cantabria, ¿vale? Y colaboréis con José Antonio y con toda su junta, con Teresa, no la veo Teresa. Cristina, es la segunda vez, ya no me confundo más. Cristina, ¿vale? Ya no me confundo más, para entender y trabajar en torno a este ámbito que yo creo que nos apasiona a todos, que es la educación. Bueno, sin más, empezamos, ¿de acuerdo? Lo he hecho bien. Empiezo con una frase de Fuller, también es un investigador americano, que me parece que es muy
que tiene muchos matices y es muy bueno. Él dice, ¿veis bien desde detrás? ¿Y me oís bien? Vale. Los buenos directores están obsesionados con la dimensión pedagógica, para personalizar el aprendizaje y obtener resultados para cada uno de sus estudiantes. Hacen de la enseñanza una prioridad. En particular, tratan eficazmente con los distractores de esa prioridad. Crean una cultura de trabajo centrada en el aprendizaje. Fulan 2010. Iremos desgranando, yo creo que se comenta la frase por sí misma, no hace falta darle demasiadas vueltas, iremos desgranando a lo largo de la charla lo que quiere decir Fulan, lo que hay detrás de cada una de esas cosas, ¿vale? Porque algunas las veréis muy bien reflejadas después posteriormente. Bueno, ¿por qué el liderazgo pedagógico? Bueno, la petición fue el liderazgo pedagógico, pero de alguna manera, en el conjunto de liderazgos que existen digamos, en todas las organizaciones humanas, fundamentalmente yo distingo tres. Uno es el liderazgo estratégico, que es la capacidad de poner a la nave que tenemos entre manos, a esa organización que tenemos entre manos, hacer una mirada de futuro y decir, ¿dónde vamos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Qué es lo que mi organización tiene que cumplir? ¿Cuáles son su misión y su visión? Eso es lo que se ha llamado el liderazgo, a veces visionario, a veces estratégico, de una manera o de otra. Bueno, después existe el liderazgo distribuido, que fundamentalmente, a mí es el liderazgo distribuido me parece impactante, hoy no toca hablar de él, pero a mí me parece que en términos, porque además, bueno, José Antonio os ha contado, yo soy químico, pero yo empecé a trabajar en un preescolar porque me dio la gana, porque yo de repente dije, yo no quiero trabajar en un laboratorio. Cosas de la vida me llevaron al final a acabar dando clases de física y química en segundo bachillerato, justo antes de la selectividad. Pero lo que os quiero decir es, así como los matices pedagógicos, yo los he vivido más de cerca, porque cuando yo creo que estás de profesor muchos años, he estado alrededor de 18 años de profesor, tanto en infantil como en primaria, antiguo AGB, luego pasé al bachillerato, al BUP y después al bachillerato, y acabé dando clases en ESO también. Tienes una perspectiva muy amplia, ¿no? Y esa perspectiva para mí siempre ha sido pedagógica. Y cuando he estado en la dirección del centro también he tenido una visión pedagógica de la dirección, a pesar de las dificultades. Pero sin embargo, el liderazgo distribuido es un vuelco enorme, porque el liderazgo distribuido lo que nos viene a decir es, en cada organización, un buen líder, los líderes tienen que ser capaces de colocar a las personas en el lugar donde mejor rinden, en el mejor lugar para ellos. Y además, no tenemos que concebir la organización tanto en términos de un liderazgo personal, de un liderazgo visionario, sino que hay múltiples liderazgos y todos contribuyen a una tarea que es común, que es la tarea que tiene que definir la propia organización. Esas dos cuestiones a mí me parece que han provocado un vuelco en algunas cuestiones que yo entendía en educación y que creo que modifican. Y el tercer liderazgo, todo esto está en los dosieres también, el tercer liderazgo es el liderazgo ético, o el liderazgo del código deontológico. Todas las profesiones tienen un código deontológico. La dirección de un centro también, y el profesorado también, ¿de acuerdo? ¿La conocéis? Bueno, y todas las empresas tienen un código deontológico, faltaría más. Ahora además está muy de moda, los ODS, el cambio climático, efectivamente, tenemos que cuidar el planeta, hacemos nuestra empresa sostenible, hacemos un tal, bueno, bien. Fijaros que estos tres tipos de liderazgo son comunes a todas las empresas humanas, a todas. Cuando elaboramos los dosieres, en concreto estos de liderazgo distribuido, fijaros, a mí me sorprendió una cosa curiosísima, ¿no? Lo mejor que yo he leído no viene del mundo educativo, ¿no? ¿Sabéis de dónde viene? Del mundo de la empresa. Francisco Longo, os puedo pasar luego las referencias bibliográficas, que es de SADE. SADE es una organización empresarial catalana. Tiene un artículo pequeñito, tiene 5, 6, 7 páginas, no sé, muy pequeñito. Es impresionante como una persona que viene de un mundo que no tiene nada que ver, podemos entender desde educación tantas cosas que nos dice, y a mí me reverberó muchísimo. Os quiero decir que esto, bueno, ¿qué es lo específico en educación? El liderazgo pedagógico. La preocupación
por llevar a las jóvenes generaciones, a la infancia, a los niños y a las niñas, y a las jóvenes generaciones adelante, sacarlos adelante, eso es específico del liderazgo educativo. Eso no existe en ninguna otra organización. Así como los otros 3 tipos de liderazgo. Si existen, este no existe. Bueno. Luego os decía que yo sin vuestro amor no soy nada. Un liderazgo, el liderazgo pedagógico, sin el concurso de los otros 3 liderazgos, no es nada. Se agota. ¿Vale? Así como el liderazgo pedagógico es quien tiene que proporcionar, diríamos, el referente en los centros para construir y para hacer las cosas que se tienen que hacer, si nos olvidamos de los otros liderazgos, pierde muchísima fuerza. Después os voy a poner un ejemplo. Quizás esto sea muy abstracto, pero luego lo vais a ver con un ejemplo del propio Fullan. En todo caso, fijaros en una cuestión que es importante. Más allá del liderazgo pedagógico, existe lo que llamamos el liderazgo educativo. La dirección de un centro ejerce algo que denominamos liderazgo educativo. ¿Y qué es el liderazgo educativo? Es la combinación personal que esa directora hace de su liderazgo, de su capacidad estratégica, es decir, de entender cuál es la misión y la visión de esa organización, de ese centro, ¿no? De su capacidad de liderazgo distribuido, es decir, de cómo reparte el poder en la organización y cómo distribuye para que entre todos entiendan que ese es un elemento común, que lo que sucede allí nos concierne a todos y nos implica a todos, les implica a todo el profesorado, de su capacidad ética, de su liderazgo ético, de cómo, diríamos, arrima el hombro cuando las cosas vienen difíciles, cuando vienen mal dadas, de cómo ayuda a alguien cuando lo está pasando mal, de cómo se implica con el profesorado y, desde luego, sin duda, también de liderazgo pedagógico. Esa manera de combinar es una manera única para cada director. Es única. Él solo sabe cómo se combina. Por tanto, fijaros, este es un elemento de reflexión cuando elaboraba los dosieres. Los dosieres no solo los he elaborado yo, hemos contribuido varias personas, principalmente quizás la persona que a mí más me ha ayudado y que además ha sido mi maestro, ha sido Alejandro Campo. Yo no sé si lo conocéis, a mí me parece un sabio, es una persona que ahora ya tiene algunos años más que yo y se dedica a jugar al golf, ya no hace casi otra cosa. Bueno, con él vamos a hacer el libro, él y yo. Y esto, bueno, pues lo que os iba a contar, que se me va el santo al cielo. Y por tanto, no se trata, fijaros, cuando ponemos la lupa en cada uno de estos liderazgos, vemos, esa lupa es maravillosa porque nos permite fraccionarlos, nos permite dividirlos, nos permite seccionarlos, nos permite ver sus partes, ¿vale? Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental no es que aprender, diríamos, no, ahora yo soy mejor líder. No, es cómo contribuyen. Lo fundamental es el conjunto en la dirección para entender que todos los liderazgos se nutren unos a otros y se ayudan a ser un buen líder educativo. Bueno, esta sería la introducción. Creo que a la izquierda ya está. Bueno, os voy a hacer una propuesta un poco culinaria, ¿vale? A ver si os gusta, luego me lo decís al final, metiéndonos en harina. Ahí veis que elegí una esta de amasar una masa de pan, no sabemos exactamente. Bueno, no penséis que la relación, fijaros lo que decía Fullan en la primera frase, no penséis que la relación entre las actividades de las direcciones de un centro y los resultados del alumnado es algo evidente, Esto no es cierto. No es cierto. Durante muchos años de la investigación educativa hay un informe precioso, un trabajo precioso de Murillo, en colaboración con otro, creo que era Hernández, del año 2000, cuando estaba en el CIDE, que lo que viene a decir es que la investigación educativa en España sobre las direcciones de los centros es una investigación puramente descriptiva. Lo que hacían era, iban allí y les preguntaban, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cómo organizáis el día? ¿Qué hacéis a la mañana? Cuando entréis, ¿qué hacéis? ¿A qué dedicáis el tiempo? Y entonces las direcciones de los centros iban describiendo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cogían estadísticamente todos los resultados y los mezclaban. Dedican un 30% a rellenar papeles burocráticos de no sé qué.
dedican un 15% a coordinar al profesorado, dedican un 10% a estar con la comisión pedagógica, además con las familias no sé qué, bueno. Entonces se iba describiendo qué hacían las direcciones de los centros, pero sin relacionarlo con los resultados del alumnado, ¿vale? Bueno, esto cambió radicalmente desde hace unas décadas. No me voy a meter en demasiada harina, pero desde hace unas décadas. Y quien más yo entiendo que ha revolucionado esto es sobre todo las evaluaciones de corte internacional. En esto, especialmente PISA, ¿vale? TIMSS tuvo un momento en el que también lo hacía, pero especialmente PISA, ¿eh? En todo caso, lo que muestran estas evaluaciones es una relación indiscutible entre las actividades de las direcciones de los centros y los resultados del alumnado, ¿vale? Vamos a tratar de entrar en ella, pero antes os voy a enseñar otra cosa. Me habéis dicho que me veis bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno. Mirad, estos son los resultados más o menos, ¿eh? Los factores que se relacionan con los resultados de aprendizaje del alumnado. Diríamos que hay tres grandes grupos de factores que se relacionan con los aprendizajes. Un primer gran grupo que llamamos antecedentes del alumnado. Esto es lo que cada alumno, cada chico y chica trae de su casa, ¿vale? No solo de su casa, sino del ambiente que le rodea, ¿de acuerdo? Del ambiente sociocultural, ¿eh? Esto representa de alguna manera esos bienes que a veces son materiales, pero muchas veces no son materiales, son inmateriales. Es la cultura que trae de casa, es aquello que diríamos que lleva él a la escuela, ¿eh? Vale, bueno, eso tiene, si lo veis ahí, tiene una relación muy elevada. ¿Veis atrás lo que pone o no? O sea, voy a ver si lo amplio, voy a ver si soy capaz, ¿eh? No, es así. En medio. ¿En medio es? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Así? Ahí va. No. Bueno, es una relación muy elevada en función del contexto, ¿vale? Me diréis, bueno, pero esto sí os suena, lo de MISEI, el índice socioeconómico educativo, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo que a mí me parece terrible. Yo en el ISEI me encargué de la evaluación TIMSS, ¿vale? La evaluación TIMSS no es de competencias, es de otro tipo de... Es curricular en el sentido de que, bueno, competencias también son currículos, pero en el sentido de que pregunta por contenidos, ¿eh? Entonces, ¿sabéis cuál es la variable que más se relaciona con los resultados del alumnado que saca en la evaluación TIMSS? Que va, que si no se queda la madre. El número de libros en casa. Me diréis, no es posible. ¿No va a ser posible? Claro que es posible. El ISEI es un conglomerado, es un índice, es un conglomerado de muchas variables, ¿vale? Muchas variables que recogen muchas cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es el número, cuando a los alumnos se les pregunta por el número de libros en casa, se dice, en una balda aproximadamente caben 20 libros, tú calculas las baldas que tienes en casa, entonces, y luego se relaciona eso con los resultados, ¿vale? Claro, me diréis, joder, pues qué fácil, ¿no? Venga, entonces los gobiernos regalan 100 libros a cada familia y aumentan los resultados del país. ¿Es así? No. ¿Por qué? Porque esta no es una variable real, esta es una variable que nos habla de otras variables. Es decir, en realidad, detrás de esta variable existen otras. En todo caso, esos antecedentes del alumnado son un elemento potentísimo de cara a los aprendizajes. Un segundo factor importantísimo es la intervención de la escuela, el efecto escuela. Y aquí distinguiríamos dos. El que está asociado con la actividad escolar del profesorado y de las direcciones escolares, y que es influenciable, o sea, diríamos el de las direcciones escolares y el del profesorado. Lo vamos a separar luego, por tanto lo vais a ver. Y un tercer factor que es aleatorio. Ese a veces aparecen en las evaluaciones internacionales. Aparecen factores que no hay manera de describirlo, o sea, que no se sabe por qué, y que aparecen ahí y luego desaparecen, y en otra aparecen otro de otra manera. No somos capaces de describirlo, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, fijaros que esta es elevada, es alrededor entre un 20 y un 30%, ¿eh? Es una influencia elevada y que a su vez se puede describir o dividir en dos. La intervención del profesorado y su influencia, diríamos que está de este porcentaje, entre este 20 y 30%, más o menos un 60 o un 70% se lo lleva el profesorado
y un 20, o sea, un 30% se lo lleva a las direcciones de los centros. Por tanto, en los resultados del alumnado, estrictamente deberíamos decir en la varianza de los resultados del alumnado, ¿vale? En lo que varían los resultados, porque no es exactamente los resultados. Pero bueno, desde el punto de vista técnico es la varianza. Aproximadamente 2/3 se corresponde con la intervención del profesorado en el efecto escuela, y 1/3 con la intervención de las direcciones de los centros. ¿Sí? Esto está muy asentado, es decir, esto, a ver, depende de los países, porque depende de las circunstancias, depende del momento de la evaluación, pero esto no tiene mucho debate desde el punto de vista, digamos, de la investigación educativa. Y ahora voy a querer volver hacia atrás, y creo que es dándole a esto. ¿Sí? ¿Es eso? Vale, ya he acertado. Bueno, entonces la pregunta clave es, caramba, si hay una relación directa entre las intervenciones de los directivos escolares, de las direcciones de los centros y los resultados del alumnado, ¿qué actividades tienen que poner en práctica esas direcciones para maximizar los resultados del alumnado? Eso es lo que trataremos de responder. ¿Vale? Bueno, antes os decía, vamos a hablar de los primeros ingredientes. Antes os decía que a las cuestiones complejas es muy difícil, yo diría que es imposible dar recetas, dar soluciones que sean mágicas y que sean fáciles. Nada es fácil en la educación y menos aquí. ¿Qué pensaron los americanos? La política americana dijo, joder, si las intervenciones de las direcciones de los centros, ¿no?, como líderes pedagógicos pueden maximizar los resultados de los alumnos, les vamos a poner a trabajar a directores y directoras en un panorama muy claro, y es que empiecen a entrar en las aulas, que empiecen a controlar al profesorado, que empiecen a darles listas de control, que empiecen no solo a controlar, sino a supervisar y ayudar al profesorado, que además ellos mismos sean supervisados, tareas todas pedagógicas, ¿de acuerdo? Que supervisen el currículum, que vean si se está cumpliendo en este aula, en esta y en esta y en esta el currículum, ¿vale? Es decir, que desciendan al barro de lo que están haciendo los profesores en las aulas y les den criterios de valor. Bueno, eso es lo que Fulan llama la demencia de la microgestión. ¿Por qué ya veis que tiene, yo creo que se nota, ¿no? Demencia de la microgestión, y es necesariamente los directores o directoras tienen que ser súper profesores para que intervengan, o sea, para que haya un mejor resultado en las aulas. Parece que no. Parece que no. Que esa no es la solución. ¿Vale? No es necesariamente la solución. Hay otras. Bueno, entonces, ¿qué hacen los líderes pedagógicos? Bueno, y aquí ya empezamos a desgranar, digamos, la cebolla y a ver las diferentes capas y ver qué resultado nos da. Bueno, primero, focalizan su intervención mucho más allá de la gestión administrativa. ¿Sabéis lo que es la gestión administrativa? Los que habéis estado en los centros sabéis, ¿no? Esto es muy fácil de decir, ¿vale? Pero claro, cuando tú llegas al despacho y tienes el requerimiento del inspector y te dice que tienes que enviar ese papel y que no queda más remedio porque lo tienes que enviar ya, o la unidad administrativa de estadística, que aunque te lo pidan duplicadamente, porque antes te lo ha pedido la otra unidad y no sé qué, tú lo tienes que enviar y no te queda más remedio, no te van a montar una bronca de cuidado, ¿vale? Bueno, yo no quiero hacer maximalismos con esto, porque cuando hay una obligación desde el punto de vista de la administración lo tenéis que cumplir. He sido inspector 14 años, ¿vale? Y hay cosas que llamas a un centro y dices, oye, manda esto ya, ahora mismo. Y hay otras cosas que no. Es una tendencia, y la tendencia es las cuestiones administrativas en un segundo plano. Lo fundamental que se lidia en las aulas y en los centros no está ahí. Lo fundamental está en otro sitio. Lo fundamental está en las cuestiones curriculares. En las cuestiones curriculares. Y por tanto las direcciones de los centros tienen que dedicarse a lo curricular. A lo curricular. Bueno, estas direcciones centran su atención sobre el aprendizaje como una meta de toda la organización. Este es un elemento clave, Este es un elemento clave, Bolívar
describe esto de una manera, a mí me gusta, Antonio Bolívar, es uno de los investigadores más se ha jubilado también hace muy poquito, porque le han hecho ahora un homenaje en Sevilla, creo, en Málaga, no sé, me mandó Nelly los estos. Bueno, él lo llama comunidades profesionales de aprendizaje, ¿eh? Es el centro, cuando hablamos de esto decimos, el centro es especialmente la dirección y el profesorado, ¿de acuerdo? Porque nuestras familias tienen, hombre, a ver, hay muchos tipos de centro, ¿eh? Yo ahora mismo estoy pensando en centros míos que era una cooperativa donde las familias tienen una extraordinaria influencia, diríamos, en los aspectos directivos, ¿de acuerdo? Pero en un centro público tiene menos, ¿eh? En lo que me estoy refiriendo. En todo caso, fijaros que sobre el núcleo duro de la intervención, que es lo curricular, las familias entienden poco. Las familias no tienen por qué decidir los aspectos curriculares que se dan en los centros. Eso corresponde al profesorado y eso corresponde a las direcciones de los centros. Por tanto, si me ha pasado esto para allá, no sé por qué. A ver si una mosca. Sí. Porque una mosca. Así es. Claro. Lo del efecto este de mariposa. Bueno, fijaros, el aprendizaje como una meta de toda la organización. Es decir, los aprendizajes que requiere el alumnado, los chicos y las chicas, para tener éxito, y también, Mata la mosca. ¿dónde está la mosca? Vamos a Antonio, corre. Espera, me quito los tres y para darle. No, me quito otro palo. Bueno, entonces, los aprendizajes que necesita el alumnado para tener éxito y los aprendizajes que necesita el profesorado para hacer una enseñanza de calidad y para aprender de su propia práctica. ¿Dónde está el cambio? En un centro todos aprenden. Esto, quienes estáis en las direcciones de los centros, lo habéis visto. No me digáis que no. Hay profesores que tienen rápidamente, cuando entran en un aula, sitúan rápidamente el aula, entienden muy bien lo que pasa allí y enseguida adaptan su práctica a aquello que está sucediendo en el aula. Y sin embargo, otros profesores les cuesta muchísimo más. Entran en el aula, empieza a haber líos, se montan follones, empiezan a tener conflictos que no deberían suceder o que no suceden con todos el resto de profesores, ¿de acuerdo? Esa capacidad que tiene el profesorado de aprender en dos cuestiones que son esenciales, ¿eh? Una de ellas sería todo aquello que tiene que ver con lo curricular, cómo se dan mejores las clases y cómo se hace más eficiente una enseñanza. ¿Para qué? Para que los alumnos puedan aprender más. Y segundo, tú cómo te sitúas delante de un grupo humano, delante de un grupo de chicos y chicas, adolescentes o niños y niñas, ¿de acuerdo? Que tienen en el que el componente relacional es impresionante, es directo, es continuo, es inevitable, tienes que trabajarlo sí o sí, no hay dudas de que hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo te sitúas? Hay más cosas, pero ¿cómo te sitúas en esos? Si tenéis mucho interés, todo esto está en el liderazgo del profesorado, ¿eh? En esta colección de dosieres está, fijaros, qué bonito, liderazgo de las direcciones, liderazgo del profesorado, y ahora estamos acabando, vamos a publicar ahora enseguida en la revista de noviembre, liderazgo del alumnado. ¿Liderazgo del alumnado en qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienen que ser líderes los alumnos? De sus propios procesos de aprendizaje. Si un alumno no se compromete con sus procesos de aprendizaje, hemos acabado, claro. A través de la intervención del profesorado y de las direcciones de los centros, se trata de que esos alumnos, esos chicas y chicas, se comprometan con sus propios procesos de aprendizaje. Que no vayan. Yo recuerdo un sobrino, el mayor, estaba de moda, él vivía en un pueblo, sigue viviendo en el Valle, en Trapagarán, en Vizcaya, y estaba de moda en su clase, que era una clase de 10, a ver quién sacaba los pelos. No me digáis que no habéis conocido grupos de este tipo. Claro, lo que está de moda es saber quién es el peor, ¿no? Entonces, al profesor le corresponde cambiar esa cultura de esa clase, transformar esa cultura al profesor y no al profesor, a la dirección, ¿vale? Bueno, y una tercera, que de alguna manera nos da respuesta, o puede dar una respuesta, a lo que antes decía, decía Fulan en el sentido de la demencia de la microgestión, y es, ¿dónde tiene que poner
el foco en la dirección del centro? Pues mucho más que batirse y ser un super profesor que vaya de aula en aula y vaya chillando a uno, ensalzando a otro, montando un lío aquí. No. Es aunando la intervención de todo el profesorado y el resto de agentes educadores en el centro. Esa es la labor fundamental. Es decir, construir. He puesto dos imágenes que me parece que son muy potentes, ahora os las comento, ¿de acuerdo? Aunar todos los esfuerzos de las personas que están en esa organización, en la organización educativa, en el centro. ¿Para qué? Para que todos, a su vez, intervengan de una manera coherente y consistente cuando van a las aulas, y cuando están con los chicos y chicas, y cuando hacen el currículum, y cuando hacen todo. Esto lo vais a tener después, ¿vale? Se lo voy a dejar a... No, hacer las fotos que queráis, ¿eh? Es que has quitado de repente aquí. Pero que sepáis que os lo paso y luego lo tenéis y luego podéis acceder a los dosieres también, o sea que lo podéis reposar con mayor tranquilidad, ¿eh? Por tanto, ¿en qué insiste? Fijaros, en estar centrado en lo que es fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? El currículum, la enseñanza y el aprendizaje. Eso es lo fundamental. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar los aprendizajes. Por tanto, yo creo que ya empezáis a atisbar a ver de qué manera, ¿no?, una dirección de centro puede contribuir, ¿Qué nos dice la investigación educativa de cómo puede contribuir a maximizar los aprendizajes de su alumnado? En la literatura de investigación ha habido como dos focos. La mayor parte de la investigación educativa en este campo se ha dado en los países de corte anglosajón, ¿vale? Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y todos los países del entorno. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque existe una tradición investigadora muy potente y diríamos que han sido los que han liderado este campo, ¿no? Y ha habido como dos enfoques distintos, diferentes, ¿de acuerdo? Un enfoque se situaba, diríamos, en la enseñanza, es lo que se llama el liderazgo instructivo o liderazgo instruccional. Este primero, este de aquí, liderazgo instructivo, liderazgo instruccional, son términos utilizados en la investigación científica, que lo que dicen es, bueno, si nos centramos en una buena enseñanza, si describimos las características de una buena enseñanza, entonces, diríamos, se producirá el buen aprendizaje del alumnado y, por tanto, maximizamos el aprendizaje del alumnado. Y esta era una corriente más americana, más de Norteamérica, ¿vale? O americana, si queréis, de Estados Unidos. Y una segunda corriente, que sobre todo la llevaba Inglaterra, era el liderazgo para el aprendizaje o centrado en el aprendizaje. Que en este caso lo que dicen es no nos tenemos que centrar tanto en la enseñanza, eso nos preocupa menos. Sino, digamos, si nos fijamos en el aprendizaje, en lo que aprenden nuestros chicos y chicas, la pregunta es, bueno, ¿qué tienen que hacer los profesores? Pero lo primero es, ¿esos aprendizajes cómo se producen? ¿De qué manera se producen? Fijaros que enseñanza y aprendizaje son dos términos que están necesariamente unidos, pero no sabemos exactamente de qué manera. Esto es muy complejo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Sin enseñanza hay aprendizaje? Sí, sin duda, ya lo hemos visto además. Lo que traen de casa es la leche. Hay alumnos que no necesitan nada, ¿vale? Pero a la vez sabemos que los buenos profesores marcan diferencia. Había un estudio, una proyección del informe McKinsey de 2007 que venía a decir, esto es una proyección porque esto no se puede poner en práctica, es que investigar en educación es muy complicado. Esto lo veis, ¿no? Porque tú puedes trabajar en medicina poniendo un grupo experimental y uno de control. Al de control les vas dando placebos, no sé cómo lo hacen, ¿vale? Y al experimental le vas dando también, no sé cómo lo hacen, pero se puede hacer, porque además como todos quieren curarse es más fácil. Pero tú, ¿cómo haces? ¿Cómo colocas un profesor en el aula y lo explicas a las familias para medir la influencia en los resultados del alumnado? Los buenos todos los querrían, es muy fácil, tú dices, no, colocamos todos buenos, y todo el mundo, sí, perfecto, pero ¿cómo colocar los malos para comparar? Por eso os quiero decir que la investigación educativa es una investigación que también está muy mediatizada por los códigos éticos. Entonces, bueno,
Pero la proyección que ellos hacían era la siguiente: cogemos a un alumno a los 8 años, ¿vale? Y le ponemos el mejor profesor posible y el peor profesor posible. ¿Cómo se distanciarán? Bueno, ellos calculaban que se distanciaban en 53 puntos porcentuales en el aprendizaje. Es decir, que tiene el mejor profesor llegaría, si parten de la media, llegaría al 93%, estaría en el percentil 90 y pico %, y estaría en el 30 y no sé si llegaba al 30%. Por tanto, la diferencia entre un buen profesor y un mal profesor es extraordinaria. Y eso lo sabéis todos. Decidme si esto no es cierto. Quizás no lo podamos demostrar. Quizás todavía no estemos en condiciones de demostrarlo científicamente, como los medicamentos que hacen un test de no sé qué tal. Pero todos sabemos que cuando tú sabes que cuando por esa puerta cruza un buen profesor y entra en el aula, tú sabes que va a salir él con una sonrisa y los alumnos van a salir todos, ya han aprendido el copón de la baraja. Y sin embargo, cuando entra otro profesor, otra profesora, quien sea, tú sabes que se va a montar ahí un lío enorme, que va a haber un follón extraordinario, que es posible que tenga que ir la propia dirección a sacar allí, que es posible que eche a 3 o 4 alumnos, porque estas cosas pasan, y esto es real. Entonces, ¿qué diferencia uno del otro? ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso, lo que os quería decir es que hay un término, diríamos, que agrupa a los dos y que yo creo que puede englobarlos, que es lo que ya hemos llamado liderazgo pedagógico, Si la enseñanza es lo mejor posible, y se está atento al aprendizaje, el aprendizaje se producirá de una manera natural, ¿vale? Bueno, otros ingredientes de la receta para que esta tenga fundamento, ¿vale? Bueno, cada centro una marmita diferente. Marmita, allí hacemos el marmitaco, marmita. Aquí igual lo teníais que llamar cocido montañés. Estuve dudando, Yo pongo cocido montañés, yo igual me echan el... Bueno, una marmita, ya sabéis lo que es la marmita, ¿vale? Este es otro de los resultados de la investigación educativa que para mí, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no tiene debate, ¿vale? Y es, el sistema educativo, que es muy amplio, tiene como diferentes referentes, diferentes unidades. Una de ellas, diríamos, es el propio sistema, ¿no? Vamos a situarnos en el país que tenemos, en España, y cada una de sus comunidades, ¿no? ¿Qué es el sistema? Cuando analizamos el sistema a nivel macro, pues es el sistema educativo de España. Cuando PISA hace una evaluación, da un informe de España, ¿vale? De toda España, Eso es lo macro, o bien de las comunidades autónomas. Algunas piden que les den un informe estadísticamente fiable, y entonces hacen para darles un informe estadísticamente fiable. Siempre se hace además así, ¿vale? Bueno, ese sería uno. Pero luego tenemos un nivel micro. ¿Cuál es el nivel micro? Lo que sucede en cada aula, o incluso lo que sucede con cada profesor y profesora. Ese es el nivel micro, es el nivel más pequeño. Hay un nivel intermedio, que es el nivel centro, ¿Y qué es esto? Es considerar que el centro es la unidad de intervención, La mayor aportación, quizás antes os decía, del liderazgo distribuido es considerar que en los centros de alta complejidad, en los centros no, en los trabajos de alta complejidad, y vuestro, que he tenido yo hasta hace un año que me jubilé, y de los que estáis todos, incluso si hay aquí gente que no está en la dirección pero está a nivel de aula, este es un trabajo de altísima complejidad, Yo hace unos meses me enfadé con un ponente de mucho prestigio, no os voy a decir el nombre por razones obvias, algunos de los que estáis aquí sabéis quién es, porque dijo que en educación no podemos andar como andamos, dándole vueltas y hablando tanto del contexto y de no sé qué, sino que a ninguna enfermera se le ocurre poner una dosis de COVID de la mitad de la vacuna. Yo me quedé impactado cuando dijo aquello, ¿no? Porque yo entiendo, esto os habrá pasado a vosotros, a mí me ha pasado en mi vida laboral como profesor, me ha pasado en 3 ocasiones. Como director, ni os cuento, y como inspector, ni os cuento. Y os voy a contar la del profesor, que es la más simple. Tú entras en un grupo, empiezas a ver lo que pasa allí, y cuando han pasado 15 días dirías, yo pliego, me voy, esto es ingobernable, esto es imposible de trabajar con ellos, porque esto es un desastre. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Que se relacionan a patadas,
la capacidad que tienen cómo te escuchan. Cada vez que haces una intervención, cómo te responden. Eso es una selva. Eso es una cosa, vamos, o sea, yo no sé dónde viene. A mí recuerdo esto me ha sucedido a mí en segundo de GB y me ha sucedido en segundo de BUP. Y luego otra vez me ha sucedido en bachillerato. Y en segundo de BUP yo recuerdo la primera reunión con las familias como tutor y me dicen las familias, ¿pero tú qué vas a hacer con ellos? En la primera reunión en octubre. Y digo, pues ¿qué voy a hacer? Pues trabajar con ellos, les dije los objetivos del curso, no sé. Y me dice, con estos no vas a poder, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Por qué me dicen que no voy a poder? Porque estos vienen ya desde muy jóvenes y han acabado con todos los profesores que tenían. Yo pensé, joder, están... No iban en broma, ¿eh? No iban en broma. Os juro que no iban en broma. Os digo, y lo sabéis, es decir, hay grupos que por la relación interna que han establecido, aquello que sucede en el aula no tiene absolutamente nada que ver con lo académico, con lo curricular, y aquello es una selva. Y o pones orden en la selva, tratas de poner orden en la selva, o si no, la cosa se ha cruzado muchísimo. Por tanto, yo entiendo que la labor del buen maestro, del buen profesor y la del buen directora, mucho más que la de una enfermera o un enfermero que opera, es la de un cirujano que sabe que hay algo en el corazón, pero que cuando interviene no sabe ni hasta dónde tiene que llegar, ni cuándo tiene que suturar, ni si tiene que llamar a un compañero porque está asustado y no sabe lo que hacer. Me parece que es mucho más una labor, voy para atrás, una labor, y ahora voy a las direcciones de los centros, que tiene dos partes, ¿vale? Que no una única, una receta universal. Por eso os hablaba de que tenemos que huir de las recetas universales. No creo que existan recetas universales. Quizás estamos en condiciones de decir algunas, ¿no? Pero muchas son muy difíciles. Lo que sí podemos decir es, un centro es una estructura, un centro es un andamiaje, un centro lo construimos entre todos, lo tenemos que construir entre todos. En la medida en que la implicación de todos en la construcción del centro sea mayor, en lo que lo que tú estás haciendo allí sea mayor, el resultado será mejor. Y además ese centro, y esto corresponde a la dirección, tiene que tener bien los pilares asentados, los tiene que tener bien asentados. Porque si los pilares están mal asentados, aquello se vendrá abajo, ¿eh? A mí me admira cuando hacen esas casas. Estos son los judíos, cuando hacen esas casas. Y encima, bueno, ya veis, aquí el director, quien dirige eso, no está detrás de cada uno. No. Él dirige otra cosa que es distinta. Él posiblemente se ponga de acuerdo con los que están detrás de cada uno, y cuando hay alguna dificultad de consulta, no hace de super profesor. Pero luego tiene otra parte, que es la que os citaba, que es una parte que tiene muchísimo que ver con el contacto día a día, que tiene que ver con lo artístico. Fijaros, yo decía, ¿qué imagen es poco? ¿Qué imagen es poco? Pues yo pongo la de una directora de orquesta, la de un director de orquesta. ¿Por qué? Porque tienes que aunar un montón de voces que suceden en el centro, porque tienes que dar unidad a lo que está sucediendo allí, porque la labor más importante de una dirección es dar unidad a lo que sucede en su centro. Es que aquello suene bien. ¿Vale? Bueno, sigo para adelante, que tengo muy poco tiempo. Venga. Bueno, entonces ya hemos visto que cada centro es una unidad de intervención, Un chef único para cada marmita. Bueno, ¿por qué? Pues porque cada chef tiene que aprender a hacer el buen ejercicio de la influencia. Fijaros que la dirección va a trabajar sobre dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es cómo influyo sobre ti, que eres profesor, para que tú hagas mejor tu tarea. Dado que yo no doy clases, dado que quien da clases es esta persona, ¿qué hago para que tú hagas mejor tu tarea? Por tanto, trabaja la influencia, tiene que trabajar necesariamente en la influencia. Muchas de las cosas que suceden en los centros tiene que ver con la capacidad de influencia que tiene esa dirección sobre el profesorado, sobre los verdaderos agentes que trabajan con el alumnado. ¿Vale? Esto es una cosa esencial, es una cuestión esencial. Bueno, ¿para qué? Para que mejore la enseñanza. Y además va a intervenir
sobre el funcionamiento y organización escolares. Estos son los pilares que os me remarcaba antes. ¿Veis? Tienes que poner los pilares. Si tú crees que es fundamental que el profesorado de tu centro se coordine, ¿cómo lo haces? Explicadme, ¿no? Yo sí cogí mis respuestas cuando estaba en la dirección. ¿Veis? Cada uno tiene que explicárselo a sí mismo. Si crees que es fundamental que haya coordinación, si crees que es fundamental que la comisión pedagógica de tu instituto, de tu escuela, de tu centro de primaria o de tu colegio funcione, ¿qué cancha le das? ¿Cómo construyes alrededor de eso? ¿Qué estructura le das? ¿Qué forma le das a todo eso? ¿Veis? Esto es esencial. Bueno, siguiente, actúa de acuerdo con las características del contexto. No puede olvidarse del contexto nunca. Yo tengo un ejemplo muy bonito, a mí me gustó mucho. El director se llama, yo era inspector, el director se llamaba Jorge. Entonces un día fui, habían publicado la LOE, en Euskadi nos retrasamos mucho en el currículum de la LOE, porque salió el primer decreto en 2008, luego lo modificó Isabel, ¿vale? En el mandato de Isabel, pero se publicó muy tarde. No, 2009, fue el currículum fue de 2009 y luego la modificación fue de 2000, creo que fue 2011 o 2010. Bueno, y entonces había que hacer los decretos curriculares de adaptación en cada una de las comunidades. Ya sabes que esto siempre se hace así, ¿vale? Se publica el decreto, el gobierno de España publica el decreto curricular, y entonces a partir de él se hacen el currículo y a partir de él se hacen las adaptaciones en cada una de las comunidades. Entonces ahí se habían hecho. El caso es que yo fui por una cuestión que no tiene nada que ver con esto, a un instituto de secundaria que allí llamamos independientes porque solo son de secundaria, tenía primero, segundo, tercero y cuarto, un director de muchos años, muy bregado, una persona además con muchísimo criterio, con muchísimo empaque, con un respeto extraordinario por parte del profesorado, el alumnado, bueno, era un verdadero líder estaba encantado, estaba excitado. Además, ¿qué te pasa, Jorge? Me dice, ¿qué me pasa? Que he intentado durante los últimos 15 años hablar del currículum con el profesorado y con los jefes de departamento y no había manera. Y de repente montamos hace 2 semanas un drive, creo que se llama drive, si no me equivoco, un drive para todos los seminarios, todos los departamentos didácticos, y de repente ha empezado a hervir la cosa. Hay discusiones en los departamentos sobre la parte curricular que hay que dar, que no sé qué y tal. Y me dice, este es mi momento. ¿Veis? Esa es la reflexión. Un director, una directora tiene una parte política, vamos a llamarle política, no hablo de la mala política, ¿vale? Hablo de la política en el sentido de entender cuál es el contexto para poder dar la mejor respuesta, la más ajustada a aquello que es fundamental en su centro. Jorge no pretendía, porque Jorge tenía una preocupación extraordinaria por su alumnado. Le vi sacar yo chavales que es de esos que dices, este es imposible que salgan. Y ahí estaba y lo sacaba adelante. Y lo sacaba a través del profesorado. Entonces, pero fijaros que él que tenía en la cabeza metido, o trabajamos lo curricular, las programaciones didácticas, o las trabajamos, o si no, no hay manera de unificar lo que todos los profesores hacen. Es lo que logró, dio la oportunidad y lo logró. ¿Vale? Lo que funciona en un sitio no funciona miméticamente en otro. No tenemos una vacuna del COVID. No tenemos una vacuna para aquel que no quiera aprender. No existe esa vacuna, no la conocemos todavía. ¿Vale? La llegaremos a conocer, 100 años necesitamos, dices Hammond. Y luego se vincula con el perfil de la escuela, ¿no? ¿Qué es el perfil de la escuela y los resultados de aprendizaje? Pues porque cada escuela tiene una trayectoria de mejora. Fijaros que cada centro educativo se ha ido construyendo de una manera que es única, diríamos antes. Lo mismo que cada dirección es única, cada centro educativo es único. Os cuento otra anécdota, ¿vale? En la inspección de Guipúzcoa iban a trasladarse de sitio, de un local, porque salieron, esto pasó ¿te tienes que acordar tú? Qué bonito, y tú también. Bueno, se iban a trasladar porque no cabían allí, y entonces en el sitio en el que estaban y se iban a trasladar a otro sitio. Entonces empezaron a recoger los archivos de muchos años, y entonces esto me lo contaba una inspectora, y dice, tenía un centro, el EASO, que es un centro de FP y de bachillerato, y entonces recoge las actas de ese centro de hace prácticamente 100 años, las compara
y dice, pero si es el mismo centro, si los debates son los mismos. Me lo contaba a mí impresionada. ¿Por qué? Porque la cultura y el clima que se crea en un centro es único. Los centros los respiráis. Los centros se respiran. Cuando entras en un centro, tú sabes si ese centro está organizado, está desorganizado. Si es un follón de no sé qué, las voces, los gritos, o lo que existe es paz, tranquilidad. Bueno, todo eso es lo que una buena dirección tiene que entender para poder saber cuál es el punto de partida y hacia dónde tiene que caminar. Ya sé que esto son cosas abstractas, ¿vale? Pero es así, ¿eh? Y yo creo que nos lo dice la investigación. Bueno, y enseguida ya voy acabando y os dejo la palabra. Bueno, otro nuevo maridaje para el éxito en la tarea de las direcciones escolares. Mira, durante mucho tiempo ha existido un enfrentamiento, yo creo que estéril, entre la investigación educativa y la práctica educativa, ¿no? Este enfrentamiento yo creo que tiene muchas razones de fondo, ¿no? Pero yo os voy a citar solamente algunas, ¿no? La primera es, desde los centros educativos se ha vivido mucho intrusismo. Todos los listos, un amigo mío dice, todos los listos con gafas. Todos los listos con gafas estaban fuera y nos decían lo que tenemos que hacer. Y todavía pasa, ¿eh? Todavía pasa. Muchos de los cambios que se ponen en práctica en los centros, y que incluso se ponen en práctica o se intentan a través de la política educativa, vienen de la sociología, de la psicología, últimamente de las neurociencias. ¿Y dónde están los centros? ¿O es que no existen ciencias del aprendizaje? Bueno, eso ha provocado... hay anécdotas curiosísimas. Hay una de Ellis, de un americano que es preciosa, y que la cita en el Congreso de Deusto de 2008 de direcciones. Esta es preciosa, y es en Estados Unidos de repente se pone de moda una práctica y entonces invierten un montón de dinero. Práctica que ahora está, que es las prácticas constructivistas, es decir, diríamos, aquello que nos dice todo lo de los aprendizajes. Bueno, y entonces se puso de moda, dieron un montón de dinero, en 3 años querían tener resultados, era imposible, y entonces al final se vino todo abajo, y lo mismo que se quitó y se puso las modas, aquello que nos llega ahora, y luego tal. Entonces la escuela se vuelve reactiva. Dice, a mí me van a venir a contar ahora los listos con gafas lo que tengo que hacer, cuando ellos no lo han hecho nunca en un aula. Bueno, esa es una que yo creo que ha pasado mucho. Y la segunda, que también es muy evidente, es porque en educación, en este momento, es la razón que os he dado, no estamos en condiciones de decir esto es lo que hay que hacer ante esto es lo que hay que hacer ante esto, ¿vale? Es muy difícil. Nadie tiene la varita mágica, ¿eh? Gracias a Dios ha surgido una corriente cada vez más clara, cada vez más potente, cada vez más intensa, que lo que nos dice es, no, si las cosas buenas que se hacen están en todos los centros. En todos los centros hay buenos y muy buenos profesores. ¿Esto es verdad o no es verdad? En todos, ¿eh? Y en todos los centros también hay malos y muy malos, pero bueno, hay más buenos que malos, porque esto sería de trabajo, ¿vale? Pero si están ahí las prácticas, ¿pero por qué no hablamos de lo que hacen bien? ¿Y por qué no estudiamos lo que hacen bien los buenos profesores y las buenas direcciones y lo intentamos enlazar con los resultados para entender qué es lo que pasa en los centros y qué es lo que hay que hacer? Esa línea de investigación que no culpa a nadie, que no busca culpables, sino que lo que busca son salidas, lo que busca es entender las situaciones, y que normalmente combina, además, como ahora veréis, combina investigaciones cuantitativas que se basan en números con cualitativas que se basan en percepciones de las personas y en aquello en el acercamiento al hecho investigado. Yo entiendo que es el futuro que nos va a ir dando poco a poco las claves de aquello que tenemos que aprender pedagógicamente. Un buen ejemplo de este maridaje son los marcos de estándares para la dirección, que yo creo que ya conocéis, ¿eh? En España hay uno que hizo precisamente el FEAE junto con FEDADI, la Asociación de Directores de Secundaria y de Primaria. Es un marco, a mí me parece buenísimo, Hay marcos también, están más en los países anglosajones, están en uno de los documentos, lo veréis, mirad, hay marcos extraordinarios, buenísimos, ¿eh?
venimos de Nueva Zelanda, sobre todo en el mundo anglosajón, pero también últimamente se ha extendido. Por ejemplo, hay un barco en Chile, que es muy bueno. Diríamos que esos, fijaros, y además están hechos por gente, a ver, participan los teóricos y los prácticos. Este es el camino. Nadie tiene que explicar a nadie lo que hay que hacer. Hay que llegar a un compromiso de que entre todos tenemos que tirar con la educación para adelante. Y una propuesta, para acabar, de 5 grupos. Bueno, ¿esta propuesta de dónde viene? Mirad, viene de... Yo retomé 2 investigaciones, ahora está muy de moda en la investigación educativa, lo que llaman los estudios, estudios de estudios, ¿cómo se llaman? Metaanálisis, efectivamente. Imaginaros, se han hecho 50 estudios en un país, que se corresponden todos, estudian todos la influencia de la dirección o qué variables, qué factores son los que hacen que una dirección maximice los resultados del alumnado, ¿vale? Entonces comparan todos los estudios y llegan a conclusiones. Esos estudios tienen que cumplir un estándar, entonces son estudios muy exigentes. Estos de tipo cuantitativo. Entonces, para llegar ahí he recogido dos de esos grandes estudios. Uno, os lo digo ahora, está también en los dosieres, ¿vale? Uno es un metaanálisis que lo hizo Lidwood en 2006 y después tuvo una nueva publicación en 2010. En este metaanálisis nos basamos en el País Vasco cuando hicimos la evaluación de la función directiva, ¿vale? De aquí sacamos las dimensiones de la evaluación, de aquí. Un segundo metaanálisis lo realizaron Robinson, Lloyd y Rogue, creo que se dice así, en 2014. Es también un metaanálisis, pero luego hemos incorporado ahí un estudio longitudinal hecho en Estados Unidos en 150 escuelas a lo largo de 5 años, con pretest, post-test, y además era cualitativo y cuantitativo, mezclaba los dos, ¿vale? Y luego también hemos metido 2 estudios de casos. Un estudio de 5 casos de 5 escuelas de educación primaria en Alberta, con direcciones, diríamos, de éxito a lo largo de muchos años de trabajo, y entonces eran estudios de casos, era acercarse a esas direcciones y preguntarles: ¿qué hacéis vosotros? ¿Cómo se maximizan los resultados? Bueno. Y luego otro estudio en España, que lo lideró no recuerdo el nombre, hay un conocido, un amigo de Bolívar, que os he dicho antes, Antonio, ¿cómo se llama? Antuno. No. Montero Alcaide. No. Vale. Luego os lo busco, si necesitáis luego os lo busco, ¿vale? Que lo tengo aquí. Que también fue un estudio sobre 4 escuelas de Madrid, de éxito, sobre 4 centros, creo que eran de secundaria de éxito, y diríamos, bueno, entonces, lo que he resaltado ahí son los grupos de prácticas directivas que más se relacionan con los resultados del alumnado, ¿vale? Eso también lo tenéis en el dossier. Bueno, a ver si puedo, soy capaz. No me hace caso. Uy, madre de Dios. A ver si lo veis algo mejor, porque desde arriba igual. ¿Cómo lo veis? Bueno, el que más se relaciona está arriba, ¿vale? Y luego los demás se van relacionando menos. Eso es lo que nos dice la investigación. Mirad a ver si esto suena de algo. Lo primero, ¿cuáles son esas intervenciones directivas de liderazgo pedagógico? Oh. Igual os tengo que pedir socorro, porque además no sé qué me ha pasado arriba, que ahora no se ve entero. Venga, pues Antonio, venga. Ahí, muy bien, fenomenal. Eso es, vale. Bueno, la primera es mejorar la capacidad del profesorado y del resto. Es el profesorado, ¿vale? Hay otros agentes educadores a veces, pero sobre todo es el profesorado, ¿vale? Y de sus relaciones profesionales a partir de la colaboración y el aprendizaje mutuo. Esto lo que nos dice es que hay que hacer que ese centro sea un centro de aprendizaje, donde todos aprendemos de todos, donde uno no entra en su aula, se encierra allí y sale asustado que nadie le vea, no sé qué, sino que cuando tienes una duda la tienes que compartir, cuando tienes una buena experiencia la compartas, y que las direcciones de los centros tienen que favorecer eso, tienen que estar ahí, tienen que estar ayudando en las dificultades, tienen que estar potenciando aquello que se hace bien, tienen que estar mostrando delante de los demás.
Las buenas cosas salen en todos los sitios. Construir una comunidad de aprendizaje, donde al débil se le apoya, al jeta no, pero al débil sí. ¿Vale? ¿Para qué? Para que entre todos ese sea el centro, y el centro sea fundamentalmente, cree una cultura donde lo fundamental es el aprendizaje. Si el profesorado no aprende, olvidaros, el alumnado difícilmente aprenderá. Bueno, una segunda, y es asegurar la coherencia y coordinación del currículum y de la enseñanza. En el diseño, en la implementación y en la evaluación del currículum, el centro tiene que ser uno. Tiene que ir a uno. Esto tiene que estar decidido, esto tiene que estar acordado, y la dirección tiene que supervisar, tiene que ayudar, tiene que controlar, tiene que favorecer, pero su trabajo fundamental es ese, orientar, ¿vale? Esto tiene una relación directa también con los aprendizajes. El tercer factor es focalizarse en metas de aprendizaje. Fijaros esto, ¿qué es focalizarse en metas de aprendizaje? Ahí se incluyen dos prácticas diferenciadas. La primera sería dar unidad a la organización escolar. Lo que veis ahí, un primer grupo de prácticas, bueno, el directivo tiene que vertebrar y dar unidad a la organización escolar. Tiene que construir los pilares de la organización escolar que soporte toda la intervención que hace el profesorado. Porque si no, eso luego no es posible. Ese sentido de dar unidad a lo que se hace en los centros es esencial. Que no vaya cada uno a su bola. Que cuando alguien entra en el aula, detrás lleve el bagaje de que en ese centro las cosas se hacen de una determinada manera. Yo ya sé que esto es muy difícil, ¿vale? Pero esto es construir centros. Y además eso nos dice la investigación que está relacionado con los resultados del alumnado. Pero eso es normal. ¿Algunos de aquí habéis dado clase secundaria? ¿Qué pasa en los grupos cuando entran? Porque en primaria entran pocos profes, pero en secundaria cuando entran 11 y cada uno va a su bola, ¿qué sucede? Claro, y cuando uno les dice que las cosas son así, de esta manera, no se quitan, que él manda los deberes que le da la gana para casa. Y el otro va y dice, no, pero yo no, porque no voy a mandar. Entonces ya sabéis lo que sucede cuando pasan esas cosas. Que al final el que manda el doble porque el otro no manda. Entonces quiero decir, esas cosas yo las he visto así de veces, así de veces, así de veces. Tienen que ir todos con la postura que se decida, ¿de acuerdo? Pero ese es un centro, y es un centro único, eso corresponde a la dirección. Y un segundo grupo, que también es muy importante, es el seguimiento del alumnado. ¿Por qué? Porque si el profesorado está atento a los logros de aprendizaje del alumnado y a que de repente este alumno, o cualquier otro, no está accediendo a eso, entonces pone el remedio muy rápidamente. Por tanto, la cercanía a esos logros, esta es una cosa que resaltabais en vuestro estudio clarísimamente, esa cercanía al alumnado es esencial, al aprendizaje es esencial. La enseñanza no puede estar desligada del aprendizaje, porque si tú enseñas pero no aprenden, la hemos liado. Entonces, esa cercanía al alumnado es esencial, y eso tiene que estar favorecido por las direcciones de los centros. En el centro que tengo, en el que tengo yo, de todos los que tuve en la última temporada de la inspección, el de mayor éxito en todos los sentidos, esta labor la tiene absolutamente engrasada. Un centro de 1.800 alumnos, es un centro privado, de 1.800 alumnos, es impresionante. No se les escapa ni un alumno, con algunos se les escapará, como siempre, ¿no? Pero el seguimiento que hacen de cada chico y de cada chica es impresionante. Es impresionante. Siguen su trayectoria, y cuando esa trayectoria empieza a ponerse porque de repente falla, inmediatamente intervienen además de manera coordinada para ver y cómo lo vuelven al sitio del que no tenía que haber salido. Tanto en cuestiones curriculares como en otro tipo de cuestiones, porque a veces las dificultades van por otro lado. Bueno, nos vamos a las dos últimas, y con esto ya prácticamente acabo. Vamos para abajo. Bueno, favorecer las relaciones positivas con las familias y con el entorno del centro. Esto es esencial. La educación se construye con las familias, no en contra de las familias ni las familias en contra del centro. Y esto es un mensaje nítido, rotundo, ¿vale?
Cuando una familia se pone en contra de un centro, malo. Eso hay que intentar transformarlo. Yo no digo que tengan siempre razón en absoluto, en absoluto. Hay muchas familias que están... Yo me encontré en la inspección y me las encontré en la dirección del centro, me las encontré en, pues que no, que te plantean situaciones que es imposible. Bueno, eso. Pero luego, otra, construir, mejorar la imagen y la reputación del centro. Ese es otro elemento esencial. Hay que cuidar la imagen y la reputación del centro. Y me diréis, ¿esto tiene resultado con influencia en los resultados del alumnado? La investigación, en los estudios cualitativos aparecen todos, en todos. En los cuantitativos no tanto. Pero esto ya se demostrará, ya lo veréis. No es lo mismo un centro que tiene un prestigio en su zona que otro que no lo tiene, que está al contrario, que está peleado con todo el entorno. Y una tercera, diríamos que tiene que ver con el apoyo con las organizaciones del entorno del centro, apoyarse en esas organizaciones y que las asociaciones contribuyan a que ese centro dé un mejor menú educativo a su alumnado, es también muy importante. Y por fin, la última es mantener actitudes y comportamientos coherentes con los valores que quieren desarrollarse y favorecer un clima adecuado de enseñanza y de aprendizaje. Este es otro elemento clave. Y aquí fundamentalmente hay dos cuestiones, ¿no? Uno es favorecer la sensación de pertenencia al centro, de vinculación al centro. Esto en convivencia lo estudiamos muchísimo, pero no porque es que este es un elemento clave, que es que los chicos y el profesorado se tienen que sentir del centro, tienen que sentirse del centro, tienen que sentir que han contribuido ellos a que ese centro sea el suyo. Y una segunda, que no solo, en educación no solo se educa con la palabra, creo que lo sabéis. Se educa con la palabra, se educa con el gesto, se educa con la actitud, se educa con el valor que uno lleva y se educa con la coherencia entre uno y otro. Y entonces a eso hay que atender muchísimo, muchísimo. Todas las investigaciones cualitativas, todas insisten en esto, que es muy importante que cuando el profesorado entra en un aula y dice efectivamente no vamos a hacer, o cuando la dirección nos hemos coordinado, que eso sea real, que no sea una mentira, y que cuando un profesor dice no sé qué, que el alumno sepa que no le está contando una milonga, que no le está contando una tontería, que se lo cree, que es de verdad, que le quiere ayudar. Bueno, estos 5 grupos de prácticas, la primera es la que más correlaciona, la siguiente, si lo ponemos más pequeñito, la primera es la que más correlaciona, la que tiene la investigación que es la que más correlaciona, las dos siguientes correlacionan y las dos últimas menos, las hemos puesto de esta manera, ¿vale? Bueno, acabamos esto y yo no salgo, porque si no, ¿cómo estoy? Ahora, ¿cómo estás? Ah, para aquí, ya está, vale. Bueno, vale, y ahora paso, bueno, a modo de epílogo. Bueno, entendemos que el papel de la dirección es poner los medios para que el centro ofrezca la mejor respuesta educativa posible a cada alumno y grupo de alumnos, por medio de la intervención de los agentes educadores, especialmente del profesorado, y por medio de la organización escolar, y de esta forma lograr el éxito de todos. Esta afirmación resume varias de las evidencias que se han puesto de manifiesto después de muchos años de práctica reflexiva, de evaluación y de investigación. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis los dosieres de herramientas donde viene esto, ¿vale? Los números 2, 3 y 4 de 2021. Los que os he enseñado más o menos. Bueno, seguro que tenéis alguna reflexión, algo que queréis compartir, algo que queréis preguntar. Y sabéis muchas cosas, ¿a que sí? Quienes estáis en la dirección de los centros lo sabéis. Yo no sé, ¿os habéis sentido identificados con cosas que he dicho? No. Venga, ¿qué queréis decir? Preguntar. Si hay algo que preguntar, igual no, Venga, a ver. Como tu experiencia, que las modas estas, bueno, soy Mariola, soy directora de Manuel Cacizo de Santander. Muy bien, está bien que digáis, sí, eso es, muy bien. ¿Directora de él? Del Colegio Manuel Cacizo, muy cerquita de este centro. Vale, muy bien. ¿Qué trayectoria o qué estas tendencias o modas de las que hablabas antes educativas, de los señores con gafas listos que estaban fuera diciéndonos a los de dentro qué había que hacer? Los que ya llevamos unos años en esto hemos visto alguna cuestión. ¿En qué acaba?
tú que empezaste antes ¿en qué acaba? Las modas... Es que hemos tenido Sí, cuenta. esta conversación de esto mismo, lo hemos tenido ayer el equipo directivo. Mi equipo directivo está formado por una que fue especialista de música, que ahora está en primaria, una profesora que es de educación infantil, más joven que nosotras, con lo cual ha vivido inmersa en el constructivismo puro, y yo, que soy de infantil, de la EGB, de allá, y que bueno, pues que ya llevo unos años de trayectoria, aunque también estoy en primaria, tal. Y entonces estábamos debatiendo ayer lo que estamos observando de los niños y niñas que tenemos ahora en infantil y nos están llegando a primaria con unas competencias en comparación con los de hace 10, 12, 15, incluso 20 años, porque como llevamos todos estos años en la docencia, sí que pues estamos haciendo la comparativa y entonces nos ha puesto un poco los pelos de punta, porque hay cosas como que no nos están gustando mucho y queremos saber si esto tiene remedio, en qué deriva, o hay que coger y decir, dar un manotazo encima de la mesa y hacer una reflexión y decir, vamos a implementar un cambio aunque no esté de moda. Reíros. Yo te hago alguna reflexión, pero todas son yo creo que normalmente sensatas. La primera es, eso es una cuestión que solo podéis responder vosotras desde dentro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vosotras conocéis los mimbres y la situación en la que estáis trabajando, ¿eh? Pero segundo, creo que además une con esto, ¿eh? Sería bueno que esa decisión no la tomaseis en base a creencias, sino que os dotéis de instrumentos, que eso lo podéis hacer independientemente de la metodología que tengáis, ¿vale? Instrumentos que os permitan tomar esas decisiones de manera lo más informada posible. Lo que pasa es que si hubiéramos o tuviéramos recogidos esos datos de hace 10, 12, 15 años, esta reflexión hace 10 años no nos la hacíamos, con lo cual esos datos no los recogí, claro. Lo recoges ahora. Eso es, pero tú fíjate que lo fundamental es montar el andamiaje, ¿vale? Porque ese andamiaje tú no le vas a ver un resultado el año próximo, se lo vas a ver dentro de 2, de 3, de 4. Este centro privado que os contaba, este mío, os hablo porque yo este centro lo admiro en muchos aspectos, ¿vale? Os podría hablar de otros centros que tienen otras ventajas, ¿vale? Pero tiene una dirección enormemente estable. Este centro montó en infantil el sistema Montessori. ¿Sabéis cuántos años tardó en montarlo? 7. 5. Primero mandó a 2 o 3 personas en Estados Unidos varios años para que se formasen. Y segundo, una vez de que se habían formado, volvieron al centro y empezaron internamente, lo convirtieron en suyo el método. Nos lo contaban el otro día en una charla en la que estuvimos, ¿no? Internamente transformaron aquello en algo para poder hacer. Fijaros que cuando algo se pone en práctica, o sea, cuando tardas 5 años en montar algo, después no se desmonta tan fácil. Yo creo que de lo que tenemos que huir es de las modas. Ahora llega la moda del car room, todos al car room. Y ahora de repente llega la moda, todos a no sé qué, y ahora cambiamos, y ahora volvemos, y ahora no sé qué, y ahora tal. Yo creo que las cosas no van por ahí. Creo, y mi experiencia lo dice, y es, tú tienes que montar un buen entramado. Ese entramado sobre todo se tiene que corresponder, porque la gente en los centros, en la mayor parte de los centros, en mi centro, es gente razonable, es gente sensata, contribuye a hacer las cosas bien. Luego tienes un pequeño grupo de gente que lo tirarías por la ventana y otro pequeño grupo que te lo llevarías a tu casa, ¿vale? Entonces, tú tienes que contar con ese andamiaje y con esa gente construir, porque vais a hacer cosas sensatas, con absoluta seguridad, pero las tenéis que amueblar bien. Pensar que cuando tú te vayas de ahí, cuando dejes la dirección, que aquello que habéis hecho no se corresponde solo con tu manera de verla, evidentemente tú has contribuido, sino que eso es algo del centro, que se queda en el centro, que se queda en la cultura del centro, que se queda en la manera de hacer del centro, ¿no? Entonces yo es un poco la recomendación, ya sé que es muy abstracta, pero no os fiéis mucho de las modas vienen y van, pasan y arrasan con todo, ¿no?
sino más bien yo creo que hay que ir a aquello que vosotras conocéis en vuestro centro porque lleváis muchos años, que sabéis que posiblemente funciona más, pero intentad añadir un poco más y algún granito de arena de tal manera que os permita medirlo a partir de ahora, que os permita hacer algún tipo de prueba, que os permita medir, que os permita ver. Pues, tenías una pregunta también, ¿no? Sí, bueno, más que una pregunta, A ver, no, sí, era felicitarte, decirte que hacía mucho tiempo que no estaba en una charla que me hiciese vibrar tanto desde el principio y que me haya gustado tantísimo como me ha sucedido en esta ocasión, y sobre todo transmitirte que te agradezco mucho. Creo que ha sido una buena elección tu presencia aquí hoy y quería que eso sobre todo fuese la primera parte de mi intervención, ¿no? Valorar todo ese conocimiento que sabes, lo bien que nos lo has transmitido, y aunque tenía la expectativa alta porque José Antonio hizo una presentación tuya pues muy enérgica, ¿no? Creo que ha superado la expectativa que él estaba marcando. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, hace mucho tiempo que deseo plantear un debate y que lo planteo a veces en clase con mis estudiantes al respecto. Yo estoy en la Universidad de Cantabria, en la Facultad de Educación, soy profesora de organización escolar. Y es el debate sobre los liderazgos pedagógicos en los otros países, en los que no son la excepción ibérica, que tú veo que has consumido investigación sobre ella, ¿no? En los que los directores de los centros no son maestros o no son profesores de secundaria, como es el caso español y el caso portugués, sino que son profesionales formados en el ámbito de la dirección y que lideran, dirigen centros y que además lideran pedagógicamente también los centros. Y este es un debate que a veces sale en mis clases porque veo que hay un rechazo brutal a la ocupación del cargo de la dirección. Y sucede, o sea, en las noticias todos los días lo estamos viendo, que tiene que haber nombramientos extraordinarios, que no hay candidatos que se presenten a la dirección, que la formación para la dirección sigue siendo insuficiente, que los problemas son enormes y necesitamos a veces más un parque de bomberos que un CEP para llegar a todas esas cuestiones. Y yo hace mucho tiempo que pienso que una buena parte de la solución a este problema podría venir de que la formación de esas personas que entrasen a estar en los cargos de la dirección procediese de otras partes, como se hace en todos los países del mundo a excepción nuestra. Entonces ese debate que a mí me parece que es algo que tendríamos que plantearnos en algún momento, hoy cuando te estaba escuchando hablar decía, me parece el momento oportuno para que nos lo planteemos. Entonces, bueno, es una reflexión, no te estoy pidiendo una respuesta. Creo que habría estado bien que nos hubieses dejado un email o algo para poder seguir en contacto y compartiendo cosas, si fuese posible, porque creo que de esto podemos hablar y podemos llegar a entendernos, porque a mí es algo que me preocupa realmente, ver que los puestos de dirección queman mucho, la gente se quiere marchar, hay mucho más discurso negativo sobre lo que sucede en la dirección que lo positivo. Yo ahora ocupo un cargo en el Departamento de Educación y creo que lo positivo que me da el cargo supera 1000 millones de veces a lo negativo que me da el cargo. Y te lo dice una persona que hoy ha estado moviendo estanterías desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 sin parar ni para limpiarse el sudor. Porque a veces para que los compañeros estén contentos y tengan buenos espacios, pues hay que hacer algunos esfuerzos físicos para facilitar que estén cómodos en su hábitat de trabajo. Y hay una implicación emocional en todo esto que estás haciendo. Pero creo que hay que plantearse este debate también, ¿no? De quién ponemos en la dirección y cómo lo estamos haciendo en este país. Sin duda. Tenemos un déficit histórico en España con el tema de la dirección, que además yo creo que es común a todas las comunidades autónomas. Hay una dejadez de la política en ese sentido, y además yo creo que mirad, os voy a poner un ejemplo. A mí a veces los compañeros de inspección se me enfadaban, La Comunidad de Madrid, a la que no admiro muchas cosas, paga a las direcciones de los centros prácticamente lo mismo que a la inspección. Y me decían, joder, pero es que jerárquicamente el inspector es más, vale, bueno, pues que gane 10 euros más o 15. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, ese puesto es muy importante. Queremos directores muy buenos, que además tengan, así es por lo menos la norma, que tengan mucho de pedagogía, que sepan mucho de pedagogía, que hayan pasado por el aula, que hayan coordinado cosas y tal. Eso sí, lo que les vamos a dar es mogollón de disgustos, mogollón de horas. ¿A cambio de qué? De nada. Porque cuando vais al departamento, yo no sé lo que pasa aquí, desconozco Cantabria, pero cuando allí van al Departamento de Educación, es decir, a la delegación territorial, lo único que se llevan es la bronca de la jefa de personal, un impresentable, que les monta, pues tú, pero ¿cómo me vienes aquí a decir no sé qué, tal? El de planificación que les quita no sé qué, tal. Eso es una manera de tratar a un director.
de un centro que tiene 500 alumnos. ¿Pero dónde se ve eso? Para mí, este es un problema de la política educativa. Y es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, bueno, el dinero no solo es el dinero, ¿eh? O sea, fíjate que te he hablado de dos cosas, ¿vale? Es el dinero y es, diríamos, la importancia social que le damos a ese puesto. Porque desde luego una empresa donde una persona dirige, joder, con 500, es que eso, o sea, deberíamos ponerle la alfombra roja cuando va a delegación y decir, ven, siéntate aquí, por favor, te vamos a escuchar, qué necesidades tienes, a qué te comprometes tú, a qué, bueno, para mí el sistema mejor en este momento dentro del Estado español, dentro de España, es el que tiene Cataluña. Cataluña lleva muchos años, a Cataluña le concedieron hace muchos años, como no querían ellos con ellos, que en Euskadi no nos permitieron, pero a Cataluña sí, hacer una ley de educación que tiene un margen amplísimo de, en Cataluña se rifan, o sea, quiero decir, y hay perfiles de gente que entra en la edición que no solo son pedagogos y no sé qué, hay más perfiles abiertos, y hay listas, y hay, o sea, quiero decir, y hay una carrera docente. Entonces, bueno, sí, yo creo que este es un debate que habría que plantearse, la profesionalización en serio, en serio de la dirección escolar, sí, porque si no, ahora, ¿tendrán ganas? No sé. Bueno, a mí, Alfonso, me gustaría plantear un poco, cuando al inicio de tu intervención has dicho que la carga administrativa y burocrática que muchas veces soportan los centros, y esto es una realidad, nosotros desde inspección también lo vivimos, pero ellos desde los centros son muchas veces apagafuegos constantes, ¿no?, en el día a día. Y tú, desde tu experiencia personal como docente, como director, como inspector, ¿considera realmente, porque es cierto que se está convirtiendo en una especie de macra y uno puede ejercer o no tengo tiempo para ejercer el liderazgo pedagógico por esa carga burocrática? Desde tu experiencia personal, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Es un auténtico impedimento que puede llegar a superar la capacidad de un director? Hay de todo. Mi experiencia, que veis que es una experiencia limitada, porque yo conozco más la realidad de un pequeñito país, el País Vasco, ¿no? Y aunque luego yo creo que es común en esto. Yo diferenciaría ahí, por ejemplo, los centros de primaria y de secundaria. Ha sido una reivindicación histórica en Euskadi y yo creo que en muchos otros sitios, que los centros de primaria tuviesen personal administrativo. Es decir, que eso no recayese en las direcciones de los centros. ¿Por qué? Porque está el peso que les abruman, porque además no son especialistas, ni siquiera, fijaros, allí en Euskadi se tuvo una figura que era lo que llamaban el EGAACA. De hecho, mi mujer, Amaya, estuvo muchos años trabajando, que ejercían labores de secretaría y labores, o sea, era de secretaría de dirección, pero luego, es decir, ella hacía las actas de los claustros, todo lo que le corresponde a un secretario de dirección, ¿de acuerdo? Pero luego ella ejercía labores burocráticas, listados de alumnos, transporte escolar, no sé. Entonces ella prácticamente todo el tiempo estaba dedicada a eso, ¿vale? Bueno, esa figura hay que profesionalizarla. Y además convendría que esa parte, la parte burocrática, no recayese en un docente. ¿Por qué? Pues porque los docentes se tienen que dedicar a otras cosas, joder, o sea. Entonces eso se soluciona en los centros de secundaria de una manera muy sencilla, porque normalmente hay personal, por lo menos ahí en Euskadi, hay personal de secretaría que es personal administrativo. Entonces ellos son los que hacen los listados, no sé, vas tú, va el director, le dice tal. Entonces yo diferenciaría entre los centros de primaria y de secundaria. Esa sería la respuesta más formal, pero luego te doy otra respuesta, ¿no? Y es, yo muchas veces he oído decir, yo he sido director 5 años de un centro de secundaria, ¿vale? Y he bregado mucho con lo burocrático, pero yo, os digo la verdad, muchas veces lo burocrático le he dicho, ¿sabes lo que te digo? Te mando la estadística por aquí. ¿Entiendes? Y ya está. Y entonces a mí, yo, gracias a Dios, tengo un buen inspector, y entonces el inspector de vez en cuando me decía, Alfonso, joder, eres un poco desastre. Entonces yo me lo ponía así, porque entonces le mandaba tal. He visto a muchos compañeros primero de los sindicatos, pero luego también de las asociaciones de direcciones, que se quejaban de secundaria, que se quejaban de esto mismo. Y yo decía, joder, pues es bien sencillo, pues si tenéis personal de administración, dedicaros a lo que os tenéis que dedicar, es a los temas curriculares, a ver cómo coordináis,
a toda la coordinación pedagógica, a montar el entramado de las coordinaciones en el centro, a ver qué hacéis con aquellos alumnos a dedicaros a las programaciones didácticas, dedicaros a lo esencial y tal. Entonces, bueno, yo creo que algunos lo utilizan como disculpa para decir, no, es que a mí me mandan, están todo el día mandándome, como están yo me meto en el despacho. Es que es fácil, es fácil. Yo creo que además esa tentación a mí me ha llegado a pasar, porque con los papeles no tienes líos. Pones ahí, en vez de poner un 2, pones un 3 y dices, esto va a colar, no se empiezan líos. Y claro, pero claro, cuando te viene un profesor delante y te dice, oye, me has hecho mal el horario y no me voy de aquí hasta que me lo cambies, ahí no hay medias palabras, ahí te la juegas. Como director te la juegas. Claro, porque si tú efectivamente le dices, ¿sabes lo que te digo? Sal por la puerta, lárgate y te la... Que a veces igual hay que decirlo, ¿Vale? Yo no os estoy diciendo lo contrario, yo no voy de buenista en absoluto, En absoluto. El primer año que cogí la dirección, había en mi centro el mejor proyecto feminista de España. Lo que yo veía en las aulas y en esto era, a mí me parecía una salvajada. Porque los comportamientos no se corresponden para nada con el respeto que nos merecemos todas las personas. Os cuento un ejemplo. Estaba la directora y la jefa de estudios yo no era director todavía, el año anterior. Estaban en la sala de profesores, estaba yo en la guardia, entonces entra un alumno, y dice, unas tijeras, que me deis unas tijeras. Y entonces le dicen la directora, feminista, tal. No quiero meterme, por favor, no entendáis esto, No es mi objetivo. No, voy a lo siguiente. Digo, ejemplifico con esto. Y le dice la directora, pídelo por favor, y no sé qué, dice, vete a tomar por culo, dame las tijeras que me ha dicho el profesor que está agobiado y no sé qué, y se las da. A mí me pareció, no sé si me entiendes, a mí me pareció, o sea, eso no se le hace ni a una mujer ni a un hombre, joder, o sea, no se hace, eso no se hace en un instituto, eso no se hace en un centro, eso no se hace, esas faltas de respeto, esas faltas de consideración no deben ser admitidas. Bueno, pues resulta que al año siguiente me tocó a mí, me viene el inspector y me nombró a dedo. Entonces accedo a la dirección, intentamos ver los proyectos de innovación que íbamos a llevar, yo estaba muy empeñado en convivencia, ha sido toda mi vida de convivencia, entonces bueno, yo les decía hoy en la comida, hay dos que he tenido dos amores, los amores profesionales. Uno ha sido la convivencia y el acoso escolar, y un segundo es las direcciones de los centros y el liderazgo, ¿vale? Bueno, entonces intentamos montar un panorama no sé qué, y me viene la anterior jefa de estudios, se me sienta en la mesa y me dice, oye, me parece muy mal, y creo que lo voy a denunciar por ahí, que en este centro no se tenga un único proyecto, que sea el proyecto feminista que llevamos el año pasado. Y a mí me dejó tan perplejo. Le miré y le dije, oye, ¿qué tienes en los labios? Y me dice, un herpes. Le digo, te voy a hacer 5 herpes. En este centro caben todos. Cabes tú con tu proyecto y va a caber el otro que tiene un proyecto de biblioteca. Y va a caber la otra persona que tiene no sé qué. Cabemos todos. No hay una única mirada del mundo. Eso no existe, eso no debe darse. Yo no os estoy hablando de buenismo, ¿vale? Pues estoy hablando de otra cosa. Y es a quien hay que poner en su sitio, hay que poner en su sitio, hay que decirle que no. Pero muchas veces te la juegas porque no se trata de decir que no, ni de decir que sí, sino depende del contexto y de lo que te esté pidiendo, pues hay que. Y esto lo sabéis que es un elemento clarísimo, es contextual, profundamente contextual, ¿no? Pero donde los profesores no lo jugamos, no es, desde mi punto de vista, no es en lo burocrático. Y las direcciones menos. En los centros de primaria, los servicios complementarios, los comedores, los transportes, las bibliotecas nacionales... Eso os da muchísima gana. Dan mucho tiempo, lleva muchísimo tiempo. Sí. El que te llegue la dieta del alérgico al huevo o no te llegue, es que come o no come, y que además al día siguiente tienes a la familia montándote un pollo en el colegio de 3 pares de narices. Y en primaria eso lo llevamos el profesorado que estamos dentro, no lo lleva un administrativo. El tener que pasar todos los días lista para ver quién está y quién no está, para ver los menús que pides antes de las 9:30,
y eso en los centros de secundaria tendrán otras cosas, pero no tienen eso, y sí que lleva muchísimo. Yo ahí no puedo más que estar totalmente de acuerdo contigo, porque además en los centros de secundaria tienen la ventaja de tener una cierta flexibilidad en el horario, es decir, las guardias tú les puedes organizar de determinada manera para que aquellos profesores que tienen, antes os hablaba de la capacidad que tiene la dirección de colocar a cada uno en el mejor sitio, ¿de acuerdo? En el mejor sitio en el que él hace las cosas, ¿eh? Esto es muy importante. Entonces, en los centros de secundaria hay más margen de maniobra, porque en el centro de primaria, claro, como es el tutor o la tutora los que entran en el aula y tienen la mayor parte de la responsabilidad pedagógica de estar, que libran muy pocas horas, pero incluso en ese margen yo creo que sería bueno que eso no recayese sobre una dirección. Es decir, que ese peso, si no tenéis ningún otro tipo de ayuda, que fuese recayendo en diferentes personas, que pudieseis organizar el centro con esa mentalidad de tal manera que vosotras pudieseis estar liberadas para atender a lo esencial, ¿no? Que lo esencial no está en la burocracia. Y ya sé que esa parte no es solo burocrática, ¿eh? Sí, no, esto no es burocrático. Eso no es burocrático, Es no hablo, es organizativo, ¿de acuerdo? Pero la parte organizativa se le puede sacar. Si llega la criatura al autobús y Mariola, pero también tiene un reconocimiento horario de disminución sí, de horas. lo tiene. O sea, Eso es, sí. también Sí, eso sí lo tenemos todos. No te quiero decir el cargo, eso tiene un añadido de 6 horas en las instituciones. Sí, O sea, que ya se contempla, pero aún ¿no? así, Que sí, Aún pero así. que lleva mucho tiempo y más la tramitación de becas y de todo eso. bueno, esos son papeles, fíjate, esto ya es burocrático. Ya, pero no lo englobo antes aquí. si has dicho que de 9 a 9 y media, pues yo en 5 horas no lo veo ni tanto, o sea, en tiempo, ¿entiendes? No O sea, está en resuelto tiempo, para las 9 y si luego media. tienes una Eso es compensación de 6 horas por equipo directivo, en tiempo, si es de 9 a 9 y media, sí me parece ya más la tramitación de becas, que tienes un diario de padres y madres pasando por el centro, ¿no? Eso es puntual. No, y Hombre, que todo tenemos suma, que apoyo todo auxiliar. suma, también es En estos verdad. momentos tenemos apoyo los centros de primaria que no contamos con un auxiliar administrativo, los momentos de becas y Y a veces te llegan, entonces No sé si tenéis alguna pregunta más y si no... Muy bien. Tu presencia hoy aquí, yo creo que gustas por tu forma de explicar las cosas, de que se entendamos tan claro y bueno, pues con el conocimiento. Gracias.